pero del lado izquierdo. Y eso ya no es normal. Entonces el situs es precisamente donde se encuentra la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y para esto nos vamos a ayudar con el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros valorarlo. Si se acuerdan ustedes, ¿cuál es la parte del electrocardiograma que mide el voltaje que se genera en la aurícula durante la despolarización? Es la onda P. Entonces, para que ustedes vean el situs, van a ver en D1, porque es la primera derivación horizontal, si la onda P es positiva o si es negativa, ¿sí? Y la otra es ABR, que en el ABR, y ahorita se los voy a explicar más adelante, es el eje, es la derivación que mide en reversa. Entonces tiene que estar negativo, porque pues obviamente si mides algo en reversa, va a ser negativo. Si tú tienes que tu onda P es positiva en D1 y negativa en ABR, vas a tener que esto es un situs solitus, que significa que se encuentra en su posición habitual. O sea que la aurícula de morfología izquierda se encuentra del lado izquierdo y que la aurícula de morfología derecha se encuentra del lado derecho. Entonces es habitual. Situs solitus es el lugar habitual. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen que en D1 la aurícula está negativa y que en ABR la aurícula está positiva? Una de dos, o es un situs inversus, que significa que la aurícula la aurícula derecha se encuentra del lado izquierdo y la aurícula izquierda se encuentra del lado derecho. Estás teniendo tu nodo sinusal en el lado izquierdo del cuerpo, en lugar de tenerlo habitualmente en el lado derecho, como normalmente debería estar. Entonces, esta sería situs inversus. ¿Y qué pasa si yo no encuentro que la onda P está negativa o positiva? Puede estar mellada o puede ser solamente una línea isoeléctrica en ABR. Ahí ya no podemos definir dónde están haciendo el estímulo. Entonces vamos a decir que este es un situs indeterminado. Y esto es de tener cuidado, tanto un situs inversus como un situs indeterminado. El situs inversus hay que definir si en realidad está inverso o no está inverso, ¿sí? ¿Cómo? Corroborando que le hayan puesto bien los electrodos, porque a veces pueden tener transposición de grandes cables, que es cuando le ponen el electrodo de la mano derecha en la mano izquierda y el electrodo de la mano izquierda en la mano derecha. Puede llegar a pasar y pues nada más lo corriges y ya ves, no, sí, ya lo encontré en situs solitus. Pero si tú tienes bien puestos todos los electrodos y encuentras que está en situs inversus, ya es una razón para que tú sospeches que algo está mal y que la mandes a que lo valore. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pueden haber muchas enfermedades como los síndromes de heterotaxia, ¿sí? Que generan este tipo de problemas en el electrocardiograma y que ya te hacen sospechar. ¿Y vieron qué fácil es determinar que algo puede estar mal? Solamente agarras dos derivaciones y ves si la onda P es positiva o es negativa. Entonces ya tenemos la primera parte o el primer paso de la interpretación del electrocardiograma en pediatría. Entonces, ¿cuál sería la segunda parte? El ritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ritmo puede dividirse en dos. Ritmo puede ser si es regular o irregular. Y también el ritmo puede ser dónde están haciendo el estímulo. Les voy a explicar, claro está. Para el ritmo, nosotros vamos a valorar las ondas R. Imagínense que tienen el trazo de electrocardiograma, voy a ponerle aquí, y tienes una onda R. Y luego tienes otra onda R. Y luego tienes otra onda R. ¿Sí? Olvídense de las ondas P por un momento. Tienes las ondas R. Y tú vas a medir cuánto mide entre esta y esta R. Y vas a medir cuánto mide entre esta y esta R. Y luego si hay otra onda R, también mides lo mismo. ¿Cuánto mide entre esta y esta onda R? Y ves que aquí miden 10 cuadritos.
aquí miden 10 cuadritos y aquí miden 10 cuadritos. A eso se le llama ritmo regular. Significa que tu electrocardiograma está rítmico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú ves y encuentras una onda R, encuentras otra onda R, encuentras otra onda R, encuentras otra onda R, y tú los mides y dices, aquí hay 15 cuadritos, aquí hay 5 cuadritos, aquí hay 10 cuadritos. Ya viste que no son regulares. Entonces simplemente son irregulares. Y aquí estamos hablando que es una arritmia. Si son regulares, tienes un electrocardiograma rítmico. Si son irregulares, las ondas R, tienes un electrocardiograma arrítmico. Para eso puedes utilizar una hojita de papel, ponerla entre una RR y marcar. Y luego la vas moviendo y vas viendo si todas las ondas RR, o todos los intervalos RR son iguales. Si no te dan iguales, simplemente estás ante una arritmia. Que ojo, aquí sí, no siempre el hecho de que sea arrítmico significa que está mal. ¿Por qué? Porque en los niños podemos encontrar algo que se llama arritmia sinusal respiratoria, que es totalmente normal y simplemente es un cambio en la frecuencia cardíaca derivado del mayor número de sangre o mayor cantidad de sangre que llega al ventrículo derecho durante la inspiración. O sea, es algo no, totalmente fisiológico. El niño inspira y se acelera el corazón para desahogar la sangre que está entrando durante la inspiración. Expira, perdón, y ya cuando expira, la frecuencia disminuye. Eso se le llama arritmia sinusal respiratoria, pero tiene que tener un ritmo sinusal, que a eso vamos ahorita, ¿de acuerdo? Entonces ya entendimos lo de regular o irregular, vamos a lo otro, el paso 3, el ritmo, ¿dónde nace? ¿De acuerdo? Si tenemos que es un ritmo sinusal, significa que es lo normal, o sea que el nodo sinusal es el que está llevando el paso. Sabemos que es el marcapasos del corazón. Entonces, en el ritmo sinusal va a estar aventando su estímulo habitual y por lo tanto va a tener unas características propias. Se las voy a poner muy sencillas. Para que ustedes digan que un ritmo es sinusal, que sería lo normal porque es el nodo sinusal, tenemos que encontrar una onda P detrás de cada QRS. Encuentras la onda T y luego onda P y otra vez QRS. ¿Cuáles deben de ser las características? Bueno, que sea positiva en D1, negativa en ABR, que siempre esté precedida, que todo QRS esté precedido de una onda P y que todas las ondas P tengan la misma morfología, o sea, que se parezcan. Si ustedes ven que cumple esto, es un nodo sinusal y es lo normal. Entonces, ¿qué pasa si no lo ven así? Por ejemplo, que ustedes ven que tenemos una onda P muy grandota y sí, sigue un QRS. Luego tenemos una onda P chiquita y sigue el QRS. Y luego tenemos una onda P negativa y sigue el QRS. Esto quiere decir que ya no es el nodo sinusal el que está llevando la batuta. Puede ser que el que esté llevando la batuta sea la aurícula en alguna de sus porciones. Entonces, este es un ritmo auricular. ¿Sí? Y puede que ustedes encuentren que en D1 esté negativa y en ABR esté positiva, como en un situs inversus. Si ustedes dicen, ah, caray, esto ya no es un ritmo sinusal. Estamos encontrando que tenemos en otro lado. Pero bueno, todos los complejos QRS están precedidos de una onda P, entonces, pues tan malo no ha de ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de esto ven los QRS, pero no ven ondas P? Esto quiere decir que ya no está llevando a cabo ni la aurícula ni el nodo sinusal. Y no están encontrando onda P, entonces no se están despolarizando la aurícula. Entonces, ¿qué es lo que está llevando el ritmo? El nodo aurículo-ventricular o el nodo atrioventricular. Ese nodo, este llamado ritmo nodal, como el de Belinda, ritmo nodal, bueno, ya no es de Belinda, ¿verdad? Bueno, el ritmo nodal significa que pues no se están despolarizando la aurícula, pero tomó la batuta del nodo auriculoventricular y está mandando estímulos. ¿Por qué? Porque tenemos esa bendición de que las diferentes partes del corazón pueden tomar la batuta si la parte anterior falla. Pero ¿cuál es el problema? Cada que se vaya
generando el estímulo cada vez más abajo en el corazón, los latidos van a ser más lentos, la frecuencia va a ser muchísimo más baja y en lugar de latir en un niño normal, que es entre no, lo habitual, entre 100 y 160, pues va a ir en ritmo nodal a 90, a 80 y por lo tanto pues está más bajo. A lo mejor no le pasa nada y no tiene datos de bajo gasto, pero es para que ustedes tengan mucho cuidado. ¿Y qué pasa si el ritmo nodal no les da el estímulo? Bueno, ahí viene lo otro, que puede ser que el ventrículo sea el que tome la batuta y obviamente no van a tener ondas P, pero el QRS se va a ensanchar y vamos a tener otro espacio sin onda P y otra onda ventricular. Este es un ritmo, ya no me ocupó, ventricular, y en este caso las frecuencias van a ser 30, 40 latidos por minuto. Y este sí puede ser muy peligroso y aquí sí puede requerir un marcapasos de urgencia porque puede llegar a pararse el corazón por ir tan lento, ¿de acuerdo? Esto sí da bradicardia, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos por qué es diferente ritmo en cuanto a si es regular o irregular, y ritmo en cuanto a dónde se origina, porque puede ser un ritmo sinusal, un ritmo auricular, un ritmo nodal o un ritmo ventricular. Ustedes deben de reconocer el ritmo sinusal y si no es ritmo sinusal, sospechen que algo anda mal y pues tienen que derivarlo, ¿sí? No manden todos los irregulares si están viendo que es irregular, pero es sinusal y la frecuencia cardíaca está normal, el niño está bien, no tiene ninguna otra alteración, pues seguramente es una arritmia sinusal respiratoria. ¿De acuerdo? Espero que eso haya quedado claro y vamos a la siguiente fase. Vamos a ver. Ok, voy a tener que salir otra vez porque... Doctor, una pregunta rápido. Sí, claro. Dijo que era un ritmo en el cual se origina y la otra el ritmo en dónde. Ritmo es si es regular o irregular y la otra es dónde se origina el ritmo, porque puede ser ritmo sinusal, auricular, nodal o ventricular. ¿De acuerdo? Ok, doctor, gracias. Entonces ya tenemos eso y nos vamos a al cuarto paso para la interpretación del electrocardiograma. Y para esto es la frecuencia cardíaca. Van a ver, una vez de que les expliqué lo de los cuadritos en el trazo del electro, se les va a hacer más fácil entender. Si ya hablamos que tenemos 25 milímetros por segundo, ¿sí? Y tenemos que un minuto tiene 60 segundos, 25 por 60, ¿cuántos son? 1500 milímetros, ¿sí? Queda claro eso, ¿verdad? 25 milímetros por segundos, un minuto tiene 60 segundos, 25 por 60 son 1500 milímetros. 1500 milímetros hay en un minuto. Y ya con esto pues van a entender bien rápido cómo sacar la frecuencia cardíaca. Si tenemos un ritmo regular, ¿sí? Ustedes lo único que tienen que hacer es buscar en el electrocardiograma una onda R, otra onda R, otra onda R. Cuentan cuántos cuadritos tiene entre R y R. Obviamente sabemos que como es regular, la diferencia entre esto y este RR va a ser lo mismo que este RR y que lo mismo que el siguiente RR. Entonces, cuentas, y aquí dices, aquí hay 10 cuadritos. Entonces, divides 1500 entre 10, 1500 entre 10 y te da 150. Y de esta forma ya tienes cuál es tu frecuencia cardíaca, 150 latidos por minuto. ¿Ya vieron qué sencillo? Porque pues tienes 1500 milímetros en un minuto y quieres sacar tu frecuencia, que son latidos por minuto. Y si cada RR es un latido, pues bueno, multiplicas el RR, 1500 lo divides entre los 1500 entre la cantidad de tiempo que pasó entre cada RR y ya vas a tener tu frecuencia cardíaca. ¿Vieron qué sencillo es? Hay otra forma que ustedes la van a leer que dice
No, pues es que ves cuántos, te pones en el primero y ves cuántos cuadros grandes tiene entre uno y otro, y de esta forma lo sacas. Si es un cuadro grande son 300, si es 2, 150, si es 3, 100, 75, 60. ¿Han oído hablar de esa fórmula? Se las explico fácil. Si dijimos que un cuadro grande, ¿sí? Un cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquitos, entonces, ¿cuánto mide estos 5 cuadritos? 1500 entre 5, 300. Y si agarras 2, 1500 entre 10, 150. 1500 entre 2, perdón, 1500, y así te vas a ir. Y cada vez que dividas 1500 entre el número de cuadros, 10, 5, 10, 15, 20, pues te va a ir dando los siguientes números, 75, 60. Y por eso. Entonces, esa lo pueden utilizar si ustedes quieren, pero a mí se me hace muchísimo más fácil que nada más cuenten los cuadritos chiquitos y de esa manera dividan 1500 entre el número de cuadritos pequeños que hay entre RR y ya tienes tu frecuencia cardíaca. ¿Vieron? Sencillo, ¿verdad? Entonces, ya que tienes tu frecuencia cardíaca, bueno, ahora sí, vas a... faltó... ¿Qué pasa si tenemos un irregular? Pues bueno, aquí ya no podemos hacerlo de la frecuencia, tomar un solo RR porque los otros RR van a ser diferentes. Entonces tenemos que sacar una frecuencia cardíaca media. ¿Y para eso qué van a hacer? Pues van a agarrar 1 minuto de cuadritos. ¿Cuántos cuadritos hay en 1 minuto? ¿Cuadros grandes? 30 cuadros grandes, o sea, de 5 milímetros. Y lo que tienen que hacer es contar cuántas QRS hay en 30 cuadros grandes y multiplicarlas por 10. Por ejemplo, agarran 30 cuadros grandes y buscan cuántas ondas R hay en esos 30. Si encuentran que hay 9 ondas R, lo multiplican por 10 y tenemos una frecuencia cardíaca media de 90 latidos por minuto. ¿Ya vieron? Es sencillo, ¿no? Si tienen 11 ondas R en 30 cuadros grandes, ya con eso dicen que tienen 130, 110 latidos por minuto. Si son 15, son 150 latidos por minuto. Si encuentran 20, pues 200 latidos por minuto. Entonces eso es en 30 cuadros grandes, ¿de acuerdo? Eso es para sacar tu frecuencia cardíaca. ¿Dudas con eso? No, doctor. Muy bien. Y en las 5 vamos a tener el eje. Muchos se asustan con el eje cardíaco, pero no está nada complicado. ¿Por qué? Porque, déjenme adelanto a ver si se ve. ¿Se alcanza a ver? No, ¿verdad? Bueno, déjenme, vuelvo a salir y vuelvo a entrar. Esto es el sistema de derivaciones y es el conocidísimo triángulo de Einthoven, ¿sí? O Eindhoven, no sé cómo le quieran decir. Para esto vamos a tomar, pues, las derivaciones bipolares, que son las que se toman con las extremidades. Y la verdad es que es bastante fácil interpretarlas y cuando vean por qué, pues se les va a hacer más sencillo. Recuerden que esto se va a ver así. Acá tenemos una mano, la mano derecha, ¿sí? Acá tenemos la mano o la extremidad izquierda. Perdón por el dibujo. Y acá tenemos el pie. Entonces, de esta manera se va a hacer así. La electricidad que pasa de la extremidad derecha a la extremidad izquierda, pues se va a medir por una onda recta que pasa a través desde un hombro hasta otro hombro, ¿sí? La electricidad que pasa desde la extremidad derecha hasta el pie, pues va a bajar y va a tener una dirección como si estuvieran leyendo, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y es esta línea. Si tenemos otra que va desde la mano izquierda hasta la extremidad inferior, pues vamos a tener igual una línea que va a ser
pero en lugar de ir de derecha a izquierda, va a ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y de esta manera vamos a tener las primeras tres derivaciones. La D1, que es de mano a mano, la D2, que es de mano derecha a pie, y la D3, que es de mano izquierda al pie también. ¿Sí? Ya tenemos entendidas esas tres. Y ahora les voy a explicar las otras que a veces se les confunde. Imaginen que el corazón es un punto en el centro de este triángulo, del primero de las tres derivaciones. Bueno, ahora lo que van a hacer cada electrodo, el de las extremidades superior derecha, superior izquierda e inferior, pues va a medir la electricidad que se acerca desde el corazón hacia estas extremidades. Entonces tenemos que la que se acerca del corazón a la extremidad derecha es ABR. R viene de right, de la derecha. ¿Sale? Entonces, tenemos que se mide también la intensidad del voltaje que viene desde el corazón hacia la izquierda. ABL, L de left, porque es la izquierda. Entonces ya vieron por qué se llama ABR, por qué se llama ABL. Y obviamente, si ustedes se ponen a ver cómo va a ser la dirección, si estamos hablando de que mide desde el corazón hacia el electrodo, o sea, hacia la extremidad, pues obviamente la electricidad que va en ABR va en sentido contrario a las demás ondas. Vean cómo la dirección es hacia arriba y de izquierda a derecha. Es todo lo contrario a lo que viene, si se acuerdan ustedes, en el trazo habitual de cómo se genera el potencial de acción en el circuito eléctrico, pues es del nodo sinusal y hacia el nodo auriculoventricular, o sea, desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Entonces, por eso entendemos que la onda P sea negativa en ABR, ¿verdad? Porque se está yendo en sentido contrario. Es lo contrario a D1. Si ustedes ven ABF, pues bueno, esa sí va a ser positiva. En ABL es positiva. ¿Y qué tenemos acá en ABF? Es del corazón hacia abajo, F de foot. ¿Ya vieron qué sencillo es? Nada más tenemos ABR, ABL y ABF. Y ahora vamos a entender por qué utilizamos estas derivaciones para sacar el eje. ¿Cuáles creen que vamos a utilizar? Si queremos sacar el eje es hacia dónde se divide. El corazón tiene fuerza, fuerza eléctrica. Y recuerden algo de física, que toda la fuerza tiene una dirección y tiene una intensidad. A eso se le llama vector, ¿de acuerdo? Entonces queremos hacia dónde se va a mover el vector. A eso se le llama eje eléctrico. ¿Hacia qué parte? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, para que ustedes puedan entender eso, pues ustedes recuerdan, ¿cuál es la onda más horizontal que ustedes ven? D1. ¿Y cuál es la más vertical que ustedes ven? Pues ABF totalmente, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos va a dar el eje de vectores, nos va a dar un punto de coordenadas, ¿de acuerdo? Ya tenemos un eje de X, que sabemos que es el horizontal, y tenemos un eje de Y, que es el vertical, igual que en las matemáticas. Y por eso mismo agarramos D1, que sabemos que es horizontal, y agarramos ABF, que es el vertical. Entonces ya de esta manera vamos a nosotros poder ver el eje eléctrico. Si tú tienes en D1, aquí lo voy a poner, en D1 y en ABF, y ves que en D1 obviamente va a ser positivo. Fíjense la dirección del estímulo, es hacia abajo, entonces hacia acá es positivo. Y vemos que en D1 es hacia la izquierda positivo, entonces hacia acá es positivo. Y por lo tanto, hacia arriba es negativo y hacia la derecha es negativo. Ya de esta manera ustedes van a poderlo ver. Si tenemos que el eje eléctrico, vamos a medirlo a través de QRS porque queremos ver el eje eléctrico de los ventrículos. Si tenemos un QRS con una predominancia en D1 más positivo que negativo, y en ABF tenemos que también es más positivo que negativo, vamos a encontrar que el eje eléctrico se va hacia la izquierda y hacia abajo, en un cuadrante inferior izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces está entre 0 grados y entre 90 grados.
Ya tenemos que entonces D1 y ABF positivos, los QRS, tu cuadrante va a ser cuadrante inferior izquierdo. ¿Qué pasa si tenemos que en D1 la onda R es pequeña, pero la onda S es profunda? O sea que es más negativo D1. Y el ABF sigue siendo más positivo que negativo. Entonces tenemos que el voltaje en D1 es negativo y en ABF es positivo. Quiere decir que la fuerza se está yendo hacia abajo, pero en lugar de irse a la izquierda, se está yendo hacia la derecha, ¿sí? Hacia el lado negativo, porque D1 salió con un voltaje negativo. Entonces encontramos que estás en el cuadrante inferior derecho. ¿Y cuál es lo normal en niños? Ok. Cuando nacemos, nosotros tenemos predominancia del ventrículo derecho. Por lo tanto, al nacer, nuestro eje debe estar en el cuadrante inferior derecho. Desde el nacimiento hasta los 3 meses, el eje es normal que se encuentre a la derecha. De ahí, poco a poco, se va a ir haciendo cada vez más hacia la izquierda. Si lo encuentran que a los 5, 6, 7, 8, 9 meses todavía a la derecha, no pasa nada. Pero ya después del año de edad, el eje eléctrico debe estar en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, desviado hacia la izquierda, que sería lo habitual en el adulto, que el eje se encuentre entre -30 y +60, ¿sí? Entonces ya tenemos que en los primeros meses, el primer año de vida, el eje puede estar a la derecha y ser normal. Y en los más grandes de un año de edad, pues ya el cuadrante va a ser en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Qué pasa si tenemos que en D1 está negativo? En D1 está negativo, o sea, tenemos una onda R pequeña y una S profunda. Y en ABF también tenemos una onda R pequeña y una S profunda, o sea que ambos son negativos. Pues el eje entonces está hacia arriba y hacia la izquierda, está en el cuadrante superior derecho, o sea, desviado a la extrema derecha. Y eso en ningún paciente, ni en los niños, ni en ningún otro es normal. Si ustedes ven que el eje está así, pues que mejor sea valorado por un cardiólogo pediatra para ver que no tenga alguna otra alteración. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si tenemos un eje desviado hacia arriba? O sea que en D1 está positivo y en ABF está negativo. Estamos en el cuadrante superior izquierdo. Y esto también no es normal, ¿sí? Muchas veces no son cosas tan severas, pero está desviado. Y más si, por ejemplo, es un recién nacido, tenemos un eje desviado hacia la izquierda. Entonces, los más comunes, los que sí son habituales en el recién nacido es el cuadrante inferior derecho y en el niño ya más grande, hasta la edad adulta, el cuadrante inferior derecho. ¿De acuerdo? Esos son, izquierdo, perdón. Esos son los habituales, los normales. ¿Dudas con esto? De todas maneras, al final voy a darles un poquito de tiempo para las dudas que tengan, ¿sale? No, doctor, hasta el momento no hay ninguna duda. Perfecto. Descarto y regreso. Muy bien, entonces ya vimos el eje eléctrico, que sería la siguiente parte. Recapitulamos primero el situs, solitus, inversus, después el ritmo, si es regular o irregular, el ritmo, donde nace, si es sinusal, si es auricular, nodal, ventricular, ¿sí? También tenemos ya la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico. Entonces, lo siguiente será intervalos y segmentos. Esto es para valorar cada onda por separado y cada parte del electrocardiograma. Entonces ya sabemos que tenemos una onda P, tenemos un QRS y tenemos una onda T.
Los más importantes, pues evidentemente era el RR, que es para la frecuencia cardíaca, porque si tenemos frecuencias muy altas son taquicardias, ¿sí? En los niños, arriba de 160 latidos por minuto se considera taquicardia, o si tenemos bradicardia, que es debajo de 60 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Esos son los criterios de las RR, o sea, de la frecuencia cardíaca. También puede haber taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, que no son patológicas, hay que ver si les da nada más sintomatología. En otros casos, pues bueno, vamos a tener que evaluar cada uno de los segmentos porque pueden ser los que generen esos ritmos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos, ya vemos aquí la onda P, tenemos el Q, R, S y la onda T. Tenemos el segmento PR, o sea, el tiempo que pasa entre la onda P y entre la onda R. Es un periodo de tiempo, que es el tiempo que se mide entre la despolarización de la aurícula y la despolarización del ventrículo. O sea, cómo se está pasando de la electricidad desde la aurícula. Y aunque sabemos que hay un retraso fisiológico de aproximadamente 13 milisegundos entre la aurícula y el ventrículo por el esqueleto fibroso del corazón, bueno, esto no debe pasar de 200 milisegundos, ni ser menor de 90 milisegundos. ¿Sí? Si hablamos que tenemos de 90 milisegundos hacia abajo, quiere decir que la célula está preexcitada, o sea que está pasando demasiado rápido. Posiblemente puede haber una vía alterna, por ejemplo, en el Wolff-Parkinson-White. Pero si está arriba de 200 milisegundos, el PR, estamos hablando del PR, quiere decir que algo está retrasando. A esto se le conoce como bloqueo atrioventricular. Si solo es eso, o sea, que está prolongado, es un bloqueo atrioventricular de primer grado. Aún así, es necesario que lo manden para que lo revise el cardiólogo pediatra, porque puede haber complicaciones o puede estar alternando y puede que esté con bradicardia, ¿de acuerdo? Si nosotros lo vemos y dice, nada más tiene un bloqueo de primer grado, pero no pasa nada, ok, no pasa nada. Pero tiene que verlo el especialista para de verdad observar que no haya ningún otro tipo de bloqueo. Porque si, por ejemplo, de repente deja de conducir una onda P, ya no es un bloqueo de primer grado, ya es un bloqueo de segundo grado MOVIS 2. O si se va alargando cada vez más el PR y de repente ya no conduce, o sea que después de una onda P ya no hay un QRS, eso ya es un bloqueo AB de segundo grado tipo 1. Y eso ya es anormal. O que de plano el ventrículo y la aurícula vayan por su lado, que no estén conduciendo en simultáneo, eso ya es un bloqueo AB completo o de tercer grado, y eso es un criterio para marcapasos porque puede generar una bradicardia severa y hasta caer en paro el paciente. Entonces, muy importante que nosotros valoremos el PR, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el siguiente, por ejemplo, el QT. El segmento QT va a medirte todo, desde la repolarización hasta la despolarización. Debes de medirse a donde termina la onda T. Y lo normal es que mida entre 350 hasta 450, ¿sí?, milisegundos. Puede llegar hasta más. Si ustedes encuentran que está arriba de 500 milisegundos, o sea, contando los cuadritos, sabemos que un cuadrito es igual a 0.04 milisegundos, o sea, 40 milisegundos. Perdón, 0.04 segundos, que serían 40 milisegundos. Si ustedes ven que tenemos más de 500 milisegundos, ustedes ya tienen que mandarlo porque estamos enfrentándonos a un QT largo. Si ves que mide menos de 300 milisegundos, para que no tengan dudas, a estos términos medios súmenle 50 y bájenle 50. Menos de 300, pues hay que también mandarlos porque puedes tener un QT corto. ¿Cuál es el problema con esto? Que si tenemos, por ejemplo, un QT largo, puede que se prolongue el periodo refractario absoluto y llegue el periodo refractario relativo y este dure más tiempo. Si dura más tiempo el periodo refractario relativo, puede ser estimulado por un impulso y puede generar una taquicardia o una fibrilación ventricular. Y obviamente estos pueden ser ritmos de paro. Bueno, la fibrilación siempre es un ritmo de paro, pero la taquicardia ventricular también puede serlo cuando es impulso. Entonces, es muy importante que ustedes valoren
cuánto mide el QT, cuánto mide el PR, y también ver la morfología de cada una de las ondas, ¿de acuerdo? Porque las ondas pueden encontrarlos con supradesniveles, infradesniveles, que afortunadamente en niños no es tan frecuente que se alteren, porque son enfermedades muy raras, ¿sí? Que como los síndromes de Brugada, las canalopatías, que generan alteraciones, pero bueno, también ustedes tienen que ver que lo normal es esto, que no haya ni supra ni infradesniveles y que tengan estas duraciones, sus intervalos y segmentos. Y ahora tenemos, por último, la última fase, que sería el dominio de fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué parte del ventrículo es el que está llevando? Si ustedes se acuerdan, cuando en esto ya vamos a ver las derivaciones monopolares. Y tenemos que los ventrículos, tenemos un ventrículo derecho, un septum interventricular y un ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y se acuerdan dónde se ponen los monopolares, B1 o precordiales, también se le llama B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ustedes ven cómo está midiendo las caras del ventrículo derecho, las caras septales y las caras del ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando tú mides un QRS, estás viendo qué tanta fuerza de despolarización tiene. Entonces, el vector se va a ir moviendo. Lo habitual, por ejemplo, en un niño ya grande o en un adulto, es que tengamos que en B1 y en B2, vamos a ver, en B1, las ondas R más altas y las ondas S más pequeñas. En B2, va a seguir teniendo ondas R altas y S pequeñas. En B3, vamos a tener que se van a ir como igualando las ondas. En B4 vamos a encontrar que las ondas están prácticamente igualadas o simétricas. En B5 ya vamos a tener ondas R altas, S más pequeñas. Y en B6 vamos a tener ya las ondas R dominantes y las ondas S pequeñitas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo de tener ondas R más pequeñas, ¿sí? Vamos a tener ondas R más grandes en B6. Esto es como por la progresión del vector, ¿sí? Y de ondas S que son más pronunciadas, van a ir disminuyendo hasta ser ondas S más pequeñas. Entonces, hay que saber si hay datos de sobrecarga. Tenemos datos de sobrecarga o de fuerzas derechas. ¿Cuándo? Cuando tenemos ondas R altas y S pequeñas en B1, B2 y tenemos ondas R pequeñas y S profundas en B5, B6. Esas son las fuerzas derechas. Y las fuerzas izquierdas o sobrecarga izquierda es cuando tenemos en B1 ondas R pequeñas y S profundas en B1, B2 y tenemos ondas R altas y S pequeñas en B5, B6. De esta manera estamos viendo que no hay una progresión adecuada del vector, o sea que tenemos sobrecarga de alguna de las cavidades del corazón, ya sea de las derechas o de las izquierdas. ¿De acuerdo? Y de esta manera ustedes van a poder sospechar algunas cardiopatías. Y de esta manera ya sería todo lo que se necesita para que ustedes ahora sí puedan determinar o puedan sospechar algunas enfermedades. Vamos a ver, por ejemplo, ¿se alcanza a ver? No es así. Voy a salirme otra vez. Y aquí, les voy a poner un ejemplo. Esta es una comunicación interventricular. En la comunicación interventricular tenemos que hay sobrecarga de cavidades izquierdas. ¿Por qué? Porque tenemos un orificio que comunica el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo le va a pasar sangre al ventrículo derecho y esa sangre se va a ir a los pulmones. Entonces los pulmones están recibiendo sangre del ventrículo derecho y también algo de sangre del ventrículo izquierdo que está pasando a través de la comunicación interventricular. Ese exceso de sangre va a drenar en las venas pulmonares y va a hacer que crezcan las cavidades izquierdas. Entonces, si crecen las cavidades izquierdas, tenemos sobrecarga, van a ser las que estén predominantes. Si tú puedes tener un electrocardiograma así, vas a ver primero, pues obviamente el situs y ves en D1
¿sí? Y ves en ABR. Y dices, en D1 la onda P es positiva y en ABR la onda P es negativa. Situs sólidos, ¿verdad? La frecuencia va a estar normal, el ritmo puede ser un ritmo sinusal, todo lo que habíamos visto, así, situs solitus, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 50 latidos, 150 latidos por minuto, y bueno, el eje. Ok, ¿se acuerdan que teníamos que ver D1 y ABF? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos a encontrar D1? Vamos a encontrar que en D1 está positivo, ¿sí? Y en ABF puede estar negativo. ¿Por qué? Porque tu eje, como está crecido, todas las cavidades izquierdas puede estar desviado. En lugar de estar de arriba abajo, de izquierda a derecha, puede estar así, hacia arriba. O sea, sí de derecha a izquierda, porque de uno está positivo, pero en lugar de ir hacia abajo, puede estar dirigido hacia arriba y hacia la izquierda por el crecimiento sobrecarga de cavidades izquierdas. Y ahora nos vamos a las precordiales. Y si dijimos que tiene predominancia y sobrecarga de cavidades izquierdas, pues bueno, vamos a encontrar que en B1, ¿sí? Vamos a tener ondas R pequeñas y S profundas. En B2 también ondas R pequeñas y S profundas. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a B5 y a B6? Vamos a encontrar ondas R altas, S pequeñas, R muy altas, S pequeñas, porque tenemos sobrecarga de cavidades izquierdas. ¿De acuerdo? ¿Ya vieron cómo entender lo que les había explicado te hace sospechar? Ya vimos, encuentran esto en el electrocardiograma, escuchan al paciente y tiene un soplo sistólico y luego lo ven al niño y está con dificultad respiratoria o está con sobrecarga o tiene datos de insuficiencia cardíaca, así sea una insuficiencia cardíaca leve, pero bueno, ya tienen el electrocardiograma, le toman una radiografía y ven los pulmones blancos por tanto líquido que está llegando y tiene cardiomegalia y ven que la parte izquierda del corazón está crecida, tiene cardiomegalia del lado izquierdo. Entonces, ya tienen todo ahora sí para poder decir, a lo mejor este niño tiene una comunicación interventricular. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tenemos ahora una comunicación interauricular, que es un orificio entre las dos aurículas? En este caso, la sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y como es un cortocircuito pretricuspidio, va a crecer la cavidad derecha. Y por lo tanto, también el ventrículo derecho después va a crecer. La cavidad izquierda casi no crece. Entonces vamos a encontrar cosas distintas, a pesar de que también es un cortocircuito. Y podemos encontrar, por ejemplo, que el eje, primero, vamos a tener el situs igual solitus, normal, todo normal. Pero cuando te llegas al eje, ves que en D1, en lugar de tener onda R positiva, tenemos una onda R pequeña y una onda S profunda. Y en ABF tenemos que está una onda R alta y una onda S pequeña. O sea que tenemos fuerzas negativas en D1, positivas en derecha. Entonces tu eje está hacia abajo y hacia la derecha. Tenemos un eje derecho. ¿Por qué se te está desviando el eje a la derecha? Porque tenemos que la parte que se está despolarizando con más fuerza por la sobrecarga es el ventrículo derecho. ¿Ya vieron cómo entender el eje puede ayudarlos a entender las cardiopatías? ¿Y qué pasa con las fuerzas, la dominancia de fuerzas? Van a encontrar que en B1 vamos a encontrar ondas R altas y S pequeñas. En B2 también vamos a encontrar ondas R altas, S pequeñas. Y en B4, en B5 y B6, vamos a encontrar que las ondas R son pequeñas, pero las S son profundas. Y en B6 igual, ondas R pequeñas y S profundas. Lo contrario a lo que vimos en la comunicación interventricular. Y cuando escuchemos, tal vez no escuchemos un soplo muy intenso, escuchemos un soplo nada más inyectivo pulmonar, un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Y cuando veamos la radiografía, vamos a ver que tenemos cardiomegalia, pero por crecimiento derecho, y no vamos a encontrar un hiperflujo tan alto. ¿Por qué? Porque acá la cantidad de sangre que pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha va a ser menos, porque maneja presiones más pequeñas. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya entendimos un poquito de por qué se pueden ver este tipo de alteraciones en el electrocardiograma con las cardiopatías y cómo el que ustedes identifiquen que algo no es normal puede orientarlos a que haya alguna cardiopatía y que los manden con justa razón a que lo valore un especialista. Sería todo de mi parte. Cualquier duda que tengan, con gusto se las puedo explicar.
Compañeros, ¿alguien tiene alguna duda? De mi parte, no. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Bueno, entonces, en caso de que no haya dudas, pues muchas gracias, doctor, por esta clase que preparó y pues que nos mostró. La verdad es que sí fue muy enriquecedor para